Mi nombre es Eduardo Castro. Les voy a estar hablando acerca sobre una introducción a Polybase en SQL Server 2016. Acá lo que vamos a estar viendo es precisamente cómo es que funciona por dentro Polybase. Nos vamos a enfocar bastante en eso para poder entender qué es lo que hace. Porque desde el punto de vista de ejecución, ahora que veamos el script, cuando lo vean corriendo, en realidad es bastante sencillo. Vamos, al estilo Microsoft, que facilita todas las cosas y oculta toda la complejidad. Entonces lo que vamos a ver durante la presentación es qué es lo que pasa por debajo cuando uno ejecuta el Transact SQL. Porque al final Polybase dentro de SQL Server 2016 se traduce a eso, a un Transact SQL que uno ejecuta. Y por debajo todos los procesos de Microsoft son los que se encargan de hacerlo. Tenemos diferentes fuentes con las cuales pueden venir y aprender sobre Polybase. Dentro de estas fuentes, se las recomiendo, hay varios artículos y libros que están disponibles. El mejor que yo he visto es el de David DeWitt. Él es un profesor de Research, de Microsoft Research. De hecho, es junto con Rima, que es la otra lead researcher, fueron los que crearon todo lo que sería Polybase. De hecho, ellos trabajan precisamente en todo lo que se llama Microsoft Research, que es toda la parte de Microsoft que se encarga de crear todos los algoritmos que ejecutan en el SQL Server que nosotros utilizamos. De hecho, Polybase existe hace más de 4 años, 4 o 5 años, antes de que saliera SQL Server 2016. Entonces, en la agenda que tenemos el día de hoy es la siguiente. Primero, introducción a qué es Polybase. Vamos a ver cuáles son los requerimientos que se tienen que tener para instalar y utilizar todo lo que sería Polybase. Vamos a ver el concepto de Polybase Scale-Out Groups. Y después, el último que vamos a ver es un script ya ejecutando Polybase. Vamos, que eso es lo que nosotros tenemos para el día de hoy. Primero tenemos que tener un poco de motivación. ¿Por qué es que sale esta parte de Polybase en el caso de Microsoft? Primero, cuando Polybase empezó a escribir, estábamos dentro de todo lo que serían las tendencias de datos, precisamente con los datos no estructurados, que serían las bases de datos no SQL. Y en las bases no SQL, las bases de datos relacionadas con todo lo que sería Big Data. ¿Qué es lo que pasa con Big Data? Durante muchos años, toda la parte de Big Data y de tratamiento de datos no estructurados se estuvo realizando precisamente con diferentes plataformas, todas open source. La principal plataforma que se utiliza o que se está utilizando para toda la parte de procesamiento de Big Data sería toda la parte de Hadoop. ¿Quiénes han utilizado Hadoop? ¿Han oído hablar de Hadoop? ¿Nadie? ¿Algunos sí? Muy poco. Hadoop lo que viene a resolver es un problema bastante clásico, que ese problema, de las primeras empresas que lo tuvieron fueron Yahoo y Google. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes tienen servidores como los de Yahoo o los de Google, por ejemplo, los servidores de web, ellos no tienen 10 servidores web. Tampoco tienen 15 servidores web atendiendo su plataforma. Ellos tienen miles de servidores. Tienen miles de servidores. Podríamos hablar de que, por ejemplo, se habla de que Google, para toda la parte de atención de solo el Search Engine, tiene más de 100.000 servidores. Yahoo tiene clústeres de 50.000 servidores, de 60.000 servidores. Todos esos servidores generan estadísticas o generan información. Entonces, ¿qué pasa si ustedes desean empezar a hacer un análisis de los logs de esos servidores? Imagínense, ¿quiénes han leído un log de, por ejemplo, de la IIS o de Apache? Son archivos de texto. Y esos archivos de texto son grandes, se generan, por ejemplo, Yahoo genera terabytes por hora de logs que tienen que ser analizados. Entonces tenemos ese problema. Si empezamos a utilizar un formato tradicional para tratar de analizar esos datos, por ejemplo, hacer un Integration Services. Entonces, imagínense hacer un Integration Services que está leyendo los logs de 50.000 máquinas, que están generando teras por hora. O sea, no da la talla. Entonces, Google, dentro de todo lo que sería la parte de research de Google,
crearon lo que se llama el Google Bigtable o el Google Distributed File System. El Google Bigtable, imagínenselo así, algo muy sencillo como tener un sistema de archivos como el que tiene uno de Windows, un disco duro C, donde tiene directorios, eso es normal, pero imagínense que ese sistema de archivos, en lugar de estar en una sola máquina, está distribuido en múltiples máquinas. Entonces, lógicamente existe el sistema de archivos, pero físicamente está distribuido en 10, 20, 30, 40, 50 máquinas. De hecho, el clúster de Yahoo, que utiliza el sistema Hadoop, que está basado en la idea de Google, tiene 3.500 nodos para poder analizar toda esa información. Entonces se podría imaginar que por eso es que se llama Big Data, por eso le pusieron ese nombre, datos masivos, sería en español. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está toda la parte de Google Bigtable, es publicado en una conferencia de arquitectura de Google, como un research público, ahí la gente lo ve, y a partir de ese momento, la gente dice, mira qué buena idea, hay que distribuir los archivos para poder procesarlos. Entonces distribuyen los archivos, pero también distribuyen el procesamiento. Entonces voy a tener un nodo que es el head node, que lo vamos a ver más adelante, tengo el head node y tengo un montón de nodos hijos. Entonces cuando se tiene que hacer un procesamiento de algo, le envío la consulta al head node y el head node se encarga de distribuir eso de forma paralela, se hace ejecución en paralelo. Cada uno de los nodos procesa los archivos, en este caso de logs, o podrían ser archivos de sensores, de movimiento, ahora que estamos de Internet de las Cosas, que todo se captura, podría ser archivos de sensores. Se obtiene el resultado mediante un proceso que se llama MapReduce y muestro el resultado. Ese sistema, digamos, fue todo lo que sería Hadoop, fue desarrollado por Yahoo, basado en la idea de Google, y prácticamente cualquier sistema que haya ahorita de NoSQL tiene la idea de Google, que es el HDFS. ¿Qué es lo que significa? Es procesamiento distribuido. Solo en algunas variantes, algunas mejores que se han dado, pero siempre es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros tenemos que entender lo que sería el ecosistema de Hadoop, porque ese ecosistema de Hadoop es el que nos permite hacer todo el procesamiento, y es el Polybase se encarga precisamente desde el punto de vista de Microsoft de hacer ese enlace entre las bases de datos transaccionales normales con las bases de datos no relacionales, en este caso Hadoop de NoSQL. Entonces tenemos que conocer cómo funciona Hadoop. ¿Qué es lo que vamos a tener en Hadoop? Vamos a tener gestión y monitoreo. Precisamente tenemos ahí algo importante que ya se los había mencionado, que era todo lo que sería la parte de MapReduce. Ese es el procesamiento distribuido, eso lo tenemos que tener claro, porque ¿cómo es que funciona MapReduce? Imagínense que ustedes tienen que 50 máquinas, y en esas 50 máquinas hay información sobre sensores que estuvieron capturando, digamos, ahora que en los edificios inteligentes. Y ahora quieren saber información sobre eso. Tienen que hacer una agregación, algo tan sencillo como cuál es la temperatura promedio. O todo lo que se llama el ThyssenKrupp tiene algo que se llama los Smart Elevators. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos en todos los ascensores que distribuyen están conectados a Internet, y cada vez que se mueve el ascensor se captura información. Entonces, eso está capturando miles de señales por segundo que están siendo enviadas para hacer análisis. Entonces, imagínense que tengo todo eso de miles de elevadores y quiero hacer una consulta. ¿Cómo es que hago esa consulta? Esa consulta se escribe en Java, ¿verdad? Hay todo un script, digamos, un lenguaje para escribir Java, y ese lenguaje escrito o ese script en Java se envía a lo que se llama el procesamiento distribuido, que está basado en la idea de MapReduce. La idea de MapReduce lo que hace es de que toma un código que yo tengo, ese código que yo tengo se envía por medio del head node, se envía en paralelo a todos los nodos, cada uno de los nodos toma ese script y lo ejecuta sobre su conjunto de datos. Cada uno lo ejecuta y después, cuando van terminando, lo van informando al head node. El head node va tomando toda la información y después que ha hecho el mapeo, o sea, tengo un proceso que tengo que ejecutar, lo mapeo a varios nodos y después, ¿qué tengo que hacer? Reducir el resultado, un reduce. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo los resultados de todos los nodos y tomo un resultado unido. Eso se llama MapReduce. ¿Alguien quién lo inventó? ¿O quién lo propuso?
Google, por supuesto. También es una idea de Google. Y casi todos los sistemas de distribuidos ahora de bases de datos basan sobre eso. El otro sistema de almacenamiento que nosotros tenemos es el almacenamiento HDFS, que ese es el Hadoop Distributed File System. El Hadoop Distributed File System es la implementación open source del Google Bigtable. Eso es lo que nosotros tenemos. Y después tenemos aquí otras cosas que se han hecho. Por ejemplo, todo lo que sería aquí Hive. Hive es todo lo que sería un sistema de consultas. Y precisamente lo que me hace es de que me genera una capa de abstracción sobre los MapReduce. ¿Qué es lo que hace esa capa de abstracción? Permite que yo escriba en HiveQL, que es algo parecido a Transact SQL. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo escribo en algo parecido a Transact SQL y Hive traduce eso en jobs de MapReduce que tienen que ser ejecutados. Obtiene el resultado, se hace el reduce y el resultado se convierte a una pseudotabla de Hivetable. Y así es como yo estoy simulando. ¿Por qué es importante ver eso? Porque todo lo que sería la parte de Polybase interactúa mucho directamente con todo lo que sería MapReduce y con todo lo que sería HDFS. Ahí, con estos elementos de open source, es que él está determinando o está haciendo interacción. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con todo lo que sería Hadoop? Bueno, Hadoop empezó con todo lo que sería de MapReduce, que es un almacenamiento completamente distribuido mediante HDFS. Últimamente se han dado tecnologías o mejoras como lo que sería, que eran los SQL-like, que significa como lo que sería lo que les mencioné, era la parte de HiveQL, donde en lugar de escribir Java, porque a la gente no le gustaba estar escribiendo Java, escriben algo parecido a Transact SQL, y ese Transact SQL es traducido en Java. Los Javas son los que se ejecutan en el MapReduce. ¿Qué opciones nosotros tenemos para correr sobre HDFS? Inicialmente teníamos Hive, que es bastante utilizado con su HiveQL. Está Impala. Y después está otro que por el momento ese es el que uno le tiene que poner más atención, que es Spark y Shark, que sería, todo esto es open source, ¿verdad? Esto es Spark, que sería una mejora a Hadoop y me permite tener y ejecutar algo que se llama SparkQL, que es algo parecido a Transact SQL, pero corriendo sobre Spark, corriendo sobre Hadoop, que corre sobre HDFS. Se pueden menar todas las capas que hay ahí. La principal ventaja que hay de Spark es que él es una base de datos en memoria distribuida. Es el mismo concepto de HDFS, nada más que lo llevan a memoria. Entonces es de 20 a 30 veces más rápido que Hadoop. Y precisamente, ¿qué es lo que va a pasar? El detalle es, ¿qué pasa si yo tengo datos relacionales y datos de Hadoop? Y yo necesito empezar a mezclar esos dos mundos. Es ahí donde viene lo que sería Polybase. Vamos, eso es lo que hace y ahorita lo vamos a ver. Si ustedes se van al mundo open source puro, si ustedes quieren mezclar bases de datos relacionales con bases de datos de no SQL, específicamente Hadoop, en este caso lo tendrían que hacer con una herramienta que se llama Scoop. S-Q-O-O-P. Scoop es una herramienta que corre igual en Linux o en Windows y lo que me permite es poder mover datos de una base de datos o de un ambiente de Hadoop hacia una base de datos, por ejemplo, SQL Server, o al revés, de SQL Server hacia todo lo que sería una base de datos de Hadoop. El pequeño detalle que tiene Scoop es el detalle de rendimiento. Digamos, si uno va a mover poquitos datos, es bastante fácil de utilizar. Si va a mover muchos datos, ya se empieza un poquito más complicado. Y además que es una herramienta de consola. Entonces, quiere decir, si yo quiero hacer y traerme los resultados de un clúster de Hadoop hacia un SQL Server, tengo que ejecutar primero un scoop de Hadoop hacia un almacenamiento temporal. Después de ese almacenamiento temporal, lo subo a una base de datos en SQL. Esa es la diferencia.
o cómo funciona todo lo que sería Scoop. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Qué es precisamente Polybase? Polybase es una propuesta de Microsoft, 100% propietaria, no es open source. Es 100% de Microsoft, está disponible en SQL Server 2016. Inicialmente solo estaba disponible en el SQL Server Parallel Data Warehouse, que ahora que se llama APS, Analytics Platform System. No sé si lo han oído hablar, el APS de Microsoft. Bueno, ¿han oído hablar de Oracle Exadata? Ese sí, ¿verdad? Todo el mundo ha oído hablar de Oracle Exadata. El APS es la propuesta de Microsoft, que es la competencia a Oracle Exadata. El APS de Microsoft es un hardware especializado que usted compra y compra por racks. Dice cuarto de rack, medio rack, un rack, 2 racks, hasta 6 racks. Y está pensado para ejecutar todo lo que serían data warehouse grandes. Y es una versión especial de SQL Server que corre en paralelo. Y entonces, ¿qué es lo que imaginan? Imagínense, ¿qué es lo que tiene? Tengo un head node y tengo compute nodes. Entonces, todos los Transact SQL llegan ¿a dónde? Al head node. Y cada compute node tiene una instancia SQL. Y se distribuyen los datos entre ellos. Entonces, tengo un sistema que desde el punto de vista de SQL Server se ve como un solo disco duro, pero en realidad está distribuido entre varios nodos. Y cuando un select, parece que hago un select contra una sola máquina de SQL, es una instancia, pero en realidad eso corre contra 16 nodos. ¿Ya vieron de dónde viene esa idea? ¿Verdad? Es la misma idea de los señores de Google, nada más que aplicado a Microsoft. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Microsoft tenía el Parallel Data Warehouse, que es un hardware especializado. Cuando vino la parte de Open Source, dentro de ese Parallel Data Warehouse se incluyó unos nodos especializados para que ustedes instalaran Hadoop. Y para hacer la comunicación entre el mundo de Transact SQL con el Hadoop está Polybase. Y Polybase durante varios años solo estuvo disponible en el Parallel Data Warehouse. Ahora está disponible en SQL Server 2016. Entonces, ¿qué es lo que me hace el Polybase? Después de tanta introducción, permite lo que se llama es poder hacer consultas con un solo sistema de consultas. Puedo consultar datos relacionales y datos no relacionales. En este caso, datos no relacionales pueden ser diferentes sistemas, pero el principal es Hadoop. Cualquier sabor de Hadoop, digamos que dice aquí, cualquier distribución de Hadoop que ustedes tengan. Además, tiene la capacidad de poder hacer consultas sobre el almacenamiento de Azure Blob. De hecho, ese es el ejemplo que estaba corriendo ahora, que ya lo ejecuté para asegurarme que funcionaba bien Internet. Y lo que me permite es lo siguiente. Yo escribo un Transact SQL y dentro de ese Transact SQL puedo incluir una fuente de datos relacional o puedo incluir una fuente de datos no relacional. La fuente de datos no relacional puede ser un clúster de Hadoop o puede ser archivos que están en el Azure Blob. ¿Por qué creen que pusieron precisamente mucho énfasis en el Azure Blob? En los sistemas ahora, digamos que se conocen como lo que serían sistemas que nacieron en Internet, cuando ustedes van a almacenar información acerca de qué es lo que está pasando, y lo que tienen que estar capturando es información, por ejemplo, de sensores, información de GPS, información, etcétera, de logs, Microsoft dice, no lo guarde en un C de la máquina virtual, guárdelo en el Azure Storage. Y precisamente dentro del Azure Storage como contenedor. Y todo lo que usted tiene ahí, lo pone ahí, como esos archivos. ¿Cuál es la ventaja que me da eso? La ventaja que me da es que yo puedo venir y capturar todos los archivos y los capturo en formato, por ejemplo, TXT. Y le digo que es archivo separado por comas. Eso lo vamos a ver en el demo. Y digo que es archivo separado por comas. Y ahí empiezo a capturar información en Azure o en Hadoop, en cualquiera de los dos. Y dejo todos los archivos ahí. Son archivos. Después, con Polybase, yo puedo venir y decirle, seleccióneme la suma de todos los contadores o de tal columna from Hadoop o from Azure. Entonces, se dispara una tarea y esa tarea va y parsea todos los TXTs, los levanta, hace la sumarización y me da el resultado.
¿Ven la diferencia que hay? O sea, yo no me tuve que preocupar por estar dándole formato a eso. Yo solo lo consumo. Entonces, ven, ¿qué es lo que pasa? Tengo importación y exportación de datos y además consulta de datos de Hadoop, almacenamiento en Azure Blob Storage y además optimiza las consultas mediante el uso de la capacidad computacional de Hadoop. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que yo voy a poder decirle, Polybase puede ser configurado en dos sabores. Un sabor es que Polybase accese directamente los sistemas de archivos HDFS del clúster de Hadoop. Esa es una. Entonces, los head nodes, ese es el SQL Server. O yo le puedo decir, no, tómeme esta consulta, conviértala en un job de MapReduce, ¿verdad? Y ejecútela dentro del clúster. Entonces tengo dos opciones de configuración. ¿Recuerdan? Transact SQL se convierte a MapReduce. Ese MapReduce es ejecutado por el clúster de Hadoop. O yo tengo todo lo que sería el servidor de SQL Server que tiene acceso directamente al storage. Entonces no hago el MapReduce, sino que hago instalación. Entonces lo que se hace es, se utiliza un algoritmo igual inventado por David DeWitt, que es de acceso paralelo de datos dentro del clúster de Hadoop. Lo que pasa es que eso no se ve. Ahora me van a entender por qué que digo que no se ve. Entonces, prácticamente es lo que pasa. Yo voy a tener una base de datos relacional, voy a tener un universo de bases de datos no SQL, en este caso Hadoop, y Polybase lo que me permite es hacer una extensión del Transact SQL para incluir datos que están en la base de datos relacional y datos que están en todo lo que sería Hadoop. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Como les dije anteriormente, esto viene incluido en SQL Server 2016. Permite que las consultas de Transact SQL puedan ver datos estructurados dentro de mis tablas y datos semiestructurados dentro de un sistema de archivos HDFS, que ahí estamos hablando de Hadoop, o un sistema que está en Azure. Vean que se llama el Azure Blob Storage. Si entramos ya en detalle, cuando hablamos también de Azure, otro de los aspectos que tiene Microsoft es que ustedes no necesitan instalar un clúster de Hadoop localmente, se puede instalar en la nube. Y el servicio se llama HD Insight. ¿Sí lo han oído hablar? ¿Sí? ¿Alguno lo ha utilizado? ¿Sí, no? Entonces, si en algún día quieren crear un clúster de Hadoop y no lo quieren instalar aquí localmente, uno puede ir al Azure y decirle, quiero crear un clúster de Hadoop de 2 nodos, de 8 nodos, 16 nodos, de 32 nodos o de 64 nodos. Entonces, se levanta, yo le digo que lo configure. Puede decir que el clúster de Hadoop corra en Windows o corra en Linux. Uno elige y empieza a utilizar ese clúster. Entonces, no tengo que tenerlo instalado local. Eso es cuando yo tengo que hacer algún tipo de procesamiento y no tengo los recursos locales, lo utilizo en la nube. La ventaja que tienen los clústeres de HD Insight es que son por demanda. Entonces, ¿qué significa? Imagínense, recuerden, le está diciendo que toda la información de los sensores y de Internet de las cosas, ¿dónde se está guardando él? Azure Blob Storage. Si ustedes quieren correr análisis de HighQL, por ejemplo, sobre el Hadoop, entonces, ¿qué es lo que hacen? Levantan un clúster de Hadoop, ejecutan los scripts y apagan el clúster de Hadoop. Entonces, ¿por qué les cobró Microsoft? Por el tiempo que estuvo arriba el clúster. ¿Por qué es que se utiliza ese esquema? En HD Insight se utiliza porque precisamente, ahora que le estaba mencionando, otro de los clústeres más grandes que hay es, por ejemplo, el clúster de Facebook, que utilizan Hadoop o una variante de Hadoop. Entonces, ¿qué es lo que hace Facebook? Todos los días, en las noches o en algún hora del día, se tiene el clúster que está durante todo el día, no está haciendo nada. Digamos que empieza a las 8 de la noche, se levantan 3.500 a 4.500 scripts, se ejecutan contra el clúster, se obtiene el resultado y se guarda el resultado para su análisis. Y el clúster se deja de utilizar. Entonces ven que la mayoría de los clústeres de
Big Data son así. Entonces, por eso es que Microsoft lo hace por demanda. El otro esquema también donde está esto y se puede utilizar es lo que sería con el Azure SQL Data Warehouse. ¿Recuerdan? El servicio de Microsoft que tiene para correr un Data Warehouse en la nube. El Data Warehouse en la nube también puede correr Polybase. Y también ahora SQL Database, creo que ya está, ya lo liberaron, SQL Database, que es la base de datos normal en la nube de Microsoft, que es el SQL por demanda, también va a tener soporte para Polybase. Entonces ven de que eso es lo que me hace, poder venir y desde un solo Transact SQL poder consultar diferentes informaciones. Aquí está un poco acerca de lo que sería la evolución. Como les dije anteriormente, todo lo que sería Polybase es un producto ya que tiene sus años. Originalmente estaba en el Parallel Data Warehouse, después en el APS y después se incluyó en todo lo que sería SQL Server 2016. Dentro de todo lo que sería los casos de uso o los posibles casos de uso de Polybase es, primero, recuerden, aquí lo que tenemos es Hadoop. Algo que yo puedo venir y ejecutar es utilizar Hadoop como un ETL, como un sistema de carga de archivos y de limpieza de datos. En este caso, igual, lo que voy a tener es, para poder acceder a ese clúster, voy a hacerlo a través de Polybase. Otra forma en donde yo puedo utilizar lo que sería Polybase combinado con HDFS. Se puede utilizar el concepto de cold data, datos fríos o datos históricos. ¿Qué significa eso? Que ustedes tienen su hot data, son los datos que tienen en este momento. Y el cold data son datos históricos que no van a estar consultando o son logs. Entonces, imagínense que ustedes tengan logs. Por ejemplo, podrían ser logs de todos los equipos de telemática. Y en lugar de borrarlos, los van a estar guardando ¿dónde? Los pueden guardar en un sistema de Hadoop. Y después en ese sistema de Hadoop es cold data. ¿Por qué? Porque al final no es un sistema de Transact SQL ni nada, es un sistema de archivos casi. Pero la ventaja que tiene es que sobre ese sistema de archivos puedo después ejecutar consultas. Y además puedo hacer análisis, que es la otra parte. Esto. Hacer análisis, por ejemplo, de sentiment analysis, guardar todos los tweets en un clúster de Hadoop, o hacer análisis de sensores. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Hay una nueva tendencia ahora que está de moda toda la parte de seguridad, que es la parte, hay un área de seguridad de redes, que lo que se encarga es de detectar patrones. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a venir y guardar toda la información de los sensores, de los aparatos de telemática, los voy a guardar en un clúster de Hadoop y sobre el clúster de Hadoop voy a ejecutar algo que se llama Manhunt y además algo que se llama ML de Machine Learning. Entonces sobre el clúster de Hadoop voy a ejecutar Machine Learning. Entonces, ¿qué es lo que voy a intentar hacer? Sobre todos los logs de los servidores y todos los logs de comunicación voy a detectar patrones, los patrones comunes de uso, ¿cierto? Entonces después, ¿para qué me va a servir eso? Para poder después detectar patrones no comunes de uso. Por ejemplo, cuando estamos siendo víctima de algo, digamos, de un ataque. De hecho, hay sistemas ahora que ya lo venden como appliance, pero utilizan la misma idea, que detectan cuando un usuario se está comportando de forma distinta en la red. Entonces, si está comportando de forma distinta en la red, puede ser que ande buscando atacar. Entonces, detectan el patrón antes del ataque. Entonces, yo podría utilizarlo para eso. Ven que son diferentes opciones de análisis. Otro caso de uso, por ejemplo, que sería cargar datos. Yo podría venir y utilizar Hadoop como un sistema de data lake, en lugar de tenerlo en la nube en Microsoft como un data lake, donde voy a poner todo ahí y ahí hago tareas de procesamiento y limpieza de datos, antes de enviarlo al Data Warehouse. Que eso es otro, digamos, si ustedes de verdad tienen un caso de Big Data, porque cuesta encontrar empresas que tengan un caso de Big Data de verdad, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? No van a guardar todos los datos en producción, sino que van a tener un clúster dedicado a eso, donde están todos los datos crudos, realizan análisis, y el análisis es lo que se guarda en producción con el resto de los sistemas. ¿Cierto o no? A ustedes no les interesa, en realidad, desde el punto de vista de análisis, no les interesa
los millones de archivos que van a tener ahí. Les interesa, por ejemplo, el promedio de duración de una página, si estamos hablando de web. ¿Perdón? La información de los datos ya procesada. Sí, eso es lo que me interesa. De hecho, esa es la idea que pone Microsoft. Ahora, tenga su clúster, ya sea en Linux, Hadoop, en lo que usted quiera, ni siquiera tiene que ser Microsoft. Y yo le voy a dar, desde el punto de vista de Microsoft, las capacidades para que usted pueda consultar de una forma más sencilla esos clústeres. Digamos, y que se vea más integrado al estilo Microsoft, que integra las herramientas. Consulta interactiva. Dentro de lo que sería la consulta interactiva, yo podría utilizar, no voy a entrar en detalles, que sería con Spark y algo que se llaman los notebooks de Spark, donde yo puedo venir y hacer todo lo que sería análisis interactivo sobre los datos. Entonces, tengo todo el clúster de Hadoop ahí y de Spark. Entonces, yo quiero decir, quiero saber el promedio de velocidad de transmisión en este momento. Le doy Enter y se ejecuta eso sobre los logs de los servidores. Y de una vez me da el resultado. Eso es un notebook. De hecho, eso está muy de moda con lo que sería Apache Zeppelin. Después está Dash Out de los datos, que significa que datos que son muy viejos los envío a un clúster de HDFS. Estas son un resumen de las capacidades donde existe Polybase y en qué sistemas puedo hacer. Por ejemplo, yo puedo cargar datos, consultar datos o utilizarlo como repositorio. Vean que está en el SQL Server 2016, en el APS o si no en el Azure SQL Data Warehouse. Ahí es donde podemos utilizar todo lo que sería la parte de Polybase. Esos son los que yo tengo disponibles. Entonces, vamos a ver, primero lo que sería Polybase. No es correr SQL sobre Hadoop. Porque ¿qué era correr SQL sobre Hadoop? Era algo parecido a Hive. ¿Recuerdan Hive, que tenía HiveQL? O Spark con su SparkQL. Eso es sobre Hadoop. Ahí está metido y quiero poner el SQL. Sino que lo que yo voy a tener es Polybase es SQL más Hadoop. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Todo el Transact SQL normal que yo tengo, pero con un almacenamiento que puede ser Hadoop. Pero que las consultas sean transparentes. Ese es lo principal. Diferentes escenarios donde se puede aplicar todo lo que sería Polybase. Algo de lo que nosotros podemos ver es esto, digamos que sería una compañía de seguros. De hecho, este es un caso real que ya se implementó. En donde dice que es que yo quiero tener la capacidad de poder establecer los precios o las primas de los seguros a los clientes, dependiendo del riesgo y dependiendo de qué tan bueno es ese cliente. Entonces, usualmente en el sistema tradicional, yo voy a tener aquí los datos del cliente, normales, pero en otras nuevas soluciones que ya están implementadas, que se podrían utilizar, prácticamente es que yo voy a tener datos de sensores, que esos datos de sensores, ahí en donde están almacenados, en Hadoop. Y lo que voy a utilizar es poder hacer Transact SQL que combina datos de los clientes con datos de los sensores a través de Polybase dentro de una sola consulta. Y ahora ya ustedes miran cómo es que obtengo los datos de los sensores. Aquí ya depende, digamos, de la tecnología. Existe una tecnología que se llama DriveWise, está en Estados Unidos. Si usted lo acepta, ¿verdad? Porque eso hay que aceptar. Ese es un dispositivo que se conecta al carro que usted anda manejando y ese dispositivo está capturando información acerca de cómo maneja usted. Maneja a qué velocidad va, maneja cómo frena, digamos, si frena mucho, o sea, si frena suavecito o frena de un solo golpe siempre, o si anda acelerando, desacelerando, revolucionando mucho el carro. El hábito de frenado, que tal vez vaya a 100 por hora y después le mete el freno. ¿Ven? Incluso también captura información acerca de las horas a las cuales usted maneja. Por ejemplo, dependiendo de la hora, digamos, eso es toda información estadística. Entonces, si usted maneja en la mañana, al mediodía, para saber si maneja en horas pico o no maneja en horas pico.
Entonces, con toda esa información, yo puedo determinar, y con base en los accidentes reportados, qué es lo que puede hacer la compañía de seguros. Bueno, los Tesla. Puedo determinar cuál es el patrón de manejo de alguien que está propenso a tener accidentes. También aplica. Entonces, lo que yo puedo saber es que aquellos que yo sé que son muy educados manejando y están en ese patrón, entonces le doy seguro más barato. Pero aquellos que no lo son, que más bien yo detecto que son un riesgo, también le aumento la prima. Eso sí se puede en Estados Unidos. ¿Ven? Diferentes tarifas diferenciadas. En el caso de Costa Rica, lo que hace el INSS son como las primas de descuento por si uno no ha tenido choques. Sí, pero eso es por acumulación a año y no está esta tecnología. Pero eso es con hábitos. Entonces, yo puedo venir y hacer esas combinaciones. Por ejemplo, voy a tener los datos no relacionales, que serían los datos de los sensores guardados en Hadoop. Voy a tener todo lo que serían los datos relacionales, ya sea guardados en SQL Server, o en el Parallel Data Warehouse, o en el APS, o en el SQL Data Warehouse, donde ustedes quieran. Y con eso voy a determinar las políticas de precios basadas en el comportamiento del conductor. Igual. También está este otro caso de Shin Seagate, que lo que hace es que toma información acerca de todo lo que serían los hábitos de compra de una persona y además información acerca de las redes sociales y hace un análisis. Toda la información de las redes sociales está almacenada en Hadoop o en algún sistema no SQL, y lo que me va a dar es que me permite hacer lo que se llama un Shopping Basket Analysis. Entonces me permite poder recomendarle a las personas algo de compra. Por ejemplo, han visto en Amazon que usted viene y cuando está comprando y le dice las otras personas han comprado esto. O últimamente lo que está haciendo Amazon es que si se pone de moda el Galaxy algo, ¿verdad? El Galaxy S8, ¿verdad? Él me va y yo en algún lado leo un tweet y le di like. Entonces me va a recomendar después, si ando buscando algo, aquí está el Galaxy S8. O me va a recomendar la batería si estoy comprando algo. Entonces ven que algo importante que tiene con todo esto es de que todo ese sistema de datos estructurados y datos no estructurados está disponible para herramientas de inteligencia de negocios estándar. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué es lo que yo tengo? Es Transact SQL. Y el Transact SQL lo ejecuto en SQL Server. Que esos datos estén almacenados en Hadoop es otra historia. Para nosotros, como cliente, es Transact SQL. Por ejemplo, yo puedo utilizar Excel, puedo utilizar Power BI o puedo usar Tableau. En realidad, lo que yo tengo es un Transact SQL que tengo que ejecutar. También está, si queremos ir un poquito más detallados, opciones de monitoreo de plataformas de perforación, donde yo podría determinar y obtener información acerca de cómo se están utilizando esas máquinas y además poder hacer algún tipo de análisis. Como lo ven, lo que pasa es precisamente eso. Tengo mezclas. Entonces, ¿cómo es que funciona por dentro? Como pueden ver, tengo todo lo que sería la evolución que ha tenido, digamos, de SQL Server, que está en 2016. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Dentro de todo lo que sería el Polybase, tenemos diferentes sabores. El primer sabor fue con el SQL Server para el Data Warehouse o el APS, en donde, ¿qué es lo que pasaba? Lo que yo voy a tener en ese señor es que dentro del mismo hardware o dentro del mismo clúster del Parallel Data Warehouse, yo tengo la base de datos tradicional y tengo el HDFS. Entonces yo escribo un Transact SQL, el Transact SQL viene por acá, el engine de SQL Server decide si las tablas a las cuales yo me estoy haciendo referencia son tablas sobre HDFS o son tablas relacionales. Dependiendo
del motor o de las tablas que se están utilizando, lo envía al motor específico. Entonces me genera un plan de ejecución para base de datos relacional o un plan de ejecución para HDFS. Si está en dos tablas, incluso las puedo mezclar. Entonces yo puedo venir y después él hace las consultas, se espera que esté el resultado y después me da el resultado unido dentro de nuestra base de datos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Con esto, lo que pasa es de que el lenguaje de consulta que yo voy a utilizar es Transact SQL. No voy a tener que escribir MapReduce. Además, no voy a tener que escribir HighQL, ni tampoco SparkQL. ¿Qué es lo que escribo? Transact SQL de mi base de datos. Después, aprovecha todo lo que sería la parte de ejecución en paralelo del Parallel Data Warehouse o de cualquier clúster que nosotros podríamos tener. Y además, esto es precisamente propio de todo lo que sería el Parallel Data Warehouse. Vean que dice que mueve los datos y el procesamiento de los datos de los nodos de Hadoop hacia los nodos de computacional del Parallel Data Warehouse. Y otra de las cosas que va a hacer es que yo puedo venir y optimizar también las consultas. Esta es otra de las opciones que yo puedo tener. Otra de las opciones que yo puedo tener, que sería el push down el procesamiento, es que yo le puedo decir que yo quiero hacer un push de los trabajos. En lugar de estar accediendo directamente a los HDFS, yo quiero aprovechar los MapReduce. Entonces, ¿qué es lo que hace? Internamente toma el Transact SQL que yo escribí y ahí viene que genera un MapReduce. ¿Qué es lo que hace? Genera código Java que se compila como un jar que es enviado a los clústeres de HDFS. Si yo quiero aprovechar el clúster de HDFS, si no quiero que lo haga directamente Polybase. Algo interesante es que todo es parte de SQL Server 2016. Antes solo estaba en esas máquinas, que esas máquinas son poco caras. Digamos, todo lo que sería APS. Nunca he preguntado, ¿verdad? ¿Cuánto vale? Empieza en la solución más sencilla, sin mantenimiento y sin nada, en $350,000. Con mantenimiento y todo es $500,000. Comparado con Oracle es barato porque la misma solución de Oracle cuesta $2 millones. Entonces es barato, es 25% de lo que cuesta la competencia. Pero siempre es caro. O sea, no es para cualquier cliente. Por eso es que lo incluyeron dentro de SQL Server 2016. ¿Ven por qué es la estrategia de Microsoft? Entonces, ¿cómo es que funciona? Usualmente, todo lo que sería la parte de Parallel Data Warehouse funciona parecido a todo lo que sería el Hadoop. Yo tengo un nodo que se llama el Node Control, o el Control Node. Ahí vienen todo lo que serían las consultas, diferentes consultas que pueden ser desde diferente cliente. Vean que desde con OLB, JDBC, ODBC, Adobe.net. Llegan al Control Node. Está todo lo que sería el engine de Parallel Data Warehouse. Se hace todo el parsing. Se genera todo un plan de ejecución. Y se envía la consulta en paralelo. ¿A quién? A los diferentes nodos. Así es como funciona el Parallel Data Warehouse. Envía a todos los diferentes nodos que son conocidos como Compute Node. Está el Data Movement Service, que es el que se encarga de leer los datos. Ahí se ejecutan las consultas. Después, ¿qué es el siguiente paso? Se capturan esas consultas y se da el resultado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Parallel Data Warehouse? Nosotros tenemos todo lo que sería un rendimiento que también se puede decir como el Azure Data Warehouse. Esa es la otra opción. Si ustedes no pueden, que les gusta la tecnología del Parallel Data Warehouse o del APS, pero no lo pueden comprar, entonces ahí en que hizo Microsoft. Tiene la oferta en la nube que es el Azure Data Warehouse, que es prácticamente un APS por demanda. Y que me cobran por hora. Yo no tengo que invertir todos los miles de dólares de una sola vez, sino que lo hago por demanda. Los componentes claves es el Engine Service, el Data Management Services o el Data Movement Services, que me permite hacer las consultas en paralelo. Y tengo diferentes nodos de cálculo. Lo que pasa acá es que SQL Server 2016 reutiliza todos los componentes del Engine Service, del Parallel Data Warehouse y del Data Movement Service. Entonces,
¿Qué es lo que va a pasar cuando queremos empezar a hacer este tipo de instalaciones o este tipo de opciones? Lo primero que vamos a necesitar es un clúster de Hadoop. Entonces, ustedes eligen el clúster de Hadoop que quieran utilizar. El único requisito que hay es que sea Hadoop 2.0 o superior. Que ahora casi todas las instalaciones son de esa. La instalación puede ser en Linux o puede ser en Windows. Puede ser instalado on-premises o puede ser instalado en Azure. Ustedes eligen. Incluso vean que puede ser Hortonworks o Cloudera. Digamos que esas son ya empresas dedicadas. Supongo que no las han oído hablar. El Hadoop es un sistema open source, ¿verdad? Ustedes la pueden descargar e instalar ahí localmente en sus Linux, pero muchas veces las empresas, ya cuando se van a ir a producción, como que les dan algunas, les da un poquito de miedo tirarse 100% open source. Entonces quisieran tener el soporte de alguna empresa, ya empresa formal, que si algo me falla con mi clúster de Hadoop, me den soporte. Es al estilo como Red Hat. ¿Lo han visto? Red Hat es un Linux, ¿verdad? Está Fedora, que es el gratis y está todo bien, yo lo puedo instalar y utilizar, pero está la versión de Red Hat Enterprise, que por un fee me dan el soporte y me dan otro tipo de adiciones. Entonces, ¿qué es lo que hace Cloudera y Hortonworks? Ofrecen precisamente eso. Me ofrecen una distribución de Hadoop que está basada en el open source, pero que tiene soporte de una empresa y además que tiene algunas extras. Algunas extras como lo que sería escalabilidad, generar clusters, etcétera, que es mucho más sencillo. Eso es lo que pasa. También puedo tener todo lo que sería almacenamiento en Azure. En este caso yo voy a necesitar, si yo quiero empezar a utilizar análisis de los sensores y eso, toda información está siendo guardada en la nube, entonces lo más normal es de que, o lo natural para el diseño de Azure o el diseño de Polybase es que esté almacenado en Azure. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vean este detalle. El Azure Blob Storage, no sé si ven en la segunda frase, expone una capa o expone un API de HDFS. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo puedo venir y consumir eso. Entonces, para todo lo que sería Polybase, eso se ve como un clúster de Hadoop. Para instalar Polybase, es algo muy sencillo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Durante el proceso de instalación, un checkbox. Ahí se ve. Esa es la complejidad de instalar Polybase. Como les dije anteriormente, digamos, al estilo Microsoft, encapsula toda la complejidad. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Si ustedes quieren empezar a utilizar Polybase, solo hay un pequeño requisito. Si lo ven ahí abajo, que dice prerequisito, descargar e instalar el Java Runtime. Tiene que ser Java Runtime 7 o superior, 7.58 o superior. Y lo que va a pasar con eso es cuando ustedes vienen y seleccionan Polybase, va a instalar todo del engine y otros servicios. Por ejemplo, lo que sería el Polybase Engine y el Polybase Data Moving Service. Esos son los que se me instalan durante la instalación. Cabe resaltar que si uno trata de instalar Polybase acá, durante la instalación y no tiene Java, no lo deja seguir, le da un error. Tiene que venir uno y instalar Java primero. O sea, si no, no me va a dejar poder hacerlo. De hecho aquí, si vemos aquí, esta ya máquina ya lo tiene instalado. ¿Lo ven? Acá. Ya esta máquina ya durante la instalación, por supuesto le dice el checkbox, nada más, de instalar el Polybase. Primero instalé el Java y después se dice la instalación, él me deja todo lo que sería el Polybase Data Movement y el Polybase Engine. Estos servicios tienen que estar ejecutando, por supuesto, para que nos funcionen todas las consultas. Ahí está el secreto. También, si ustedes van a instalar toda la parte de Polybase y están en esta ventana y les da el error de que no tienen Java, pueden dejar esta ventana ahí, quedita,
van, bajan Java y lo instalan y le dan retry y ya hace la instalación. Lo único que se tiene que asegurar uno al final es de que estén esos servicios arriba. Si esos servicios no están arriba, sí teníamos problemas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Durante todo lo que sería Polybase, bueno, se elige durante la instalación que yo quiero hacer la instalación de Polybase, y Polybase se instala en el servidor, y ese servidor por default va a ser configurado como el head node. ¿Recuerdan el concepto que tenía head node y compute nodes? Entonces yo voy a tener ahí el head node por default. Después voy a tener que venir y definir todo lo que sería la configuración del servidor. En este caso, tengo que ejecutar este transact.sql, spconfigure, Hadoop Connectivity. Tengo que decirle que quiero habilitar la conectividad. Vamos, por default, aunque ustedes tengan Polybase instalado, no va a consultar clusters externos. Entonces tengo que venir y lo activo. Una vez activado, lo que voy a tener que hacer es varios detalles. El primer detalle que voy a tener que hacer es definir un master key de bases de datos. ¿Para qué creen que necesito ese master key? Ese master key lo necesito porque durante la configuración de la relación entre los SQL Server con los Hadoop o con los sistemas externos, yo necesito guardar usuarios y contraseñas. Entonces lo guardo con eso. Necesito el master key. Después, ¿qué voy a tener que hacer? Tengo que crear lo que se llama un objeto de data source externo. Eso me va a decir dónde está el clúster al cual me quiero conectar. Después tengo que definir el table format. El table format lo que me dice es, ok, me voy a conectar a este clúster y los archivos o el formato que voy a estar leyendo tienen este formato. Los archivos tienen este formato. Puede decir, es un archivo separado por comas y yo le digo, tiene estas columnas. Y me interesa leer esas columnas. Y me interesa que se vean con este formato y que se trasladen a este tipo de datos. Eso es lo que yo tengo que decirle. Y después yo defino una tabla. La tabla se define como un directorio donde están todos los archivos que yo quiero ver como una tabla. Y le asocio el formato que definí anteriormente. Es poco, ¿verdad? Son poquitos pasos. Lo que yo tengo que hacer. Existe también lo que sería el concepto de Polybase Scale Out Group. El Polybase Scale Out Group se podrían imaginar cuando yo tengo un servidor y los datos que yo quiero estar procesando son tantos que ya un solo servidor no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Instalo un clúster, pero no es un clúster de SQL, sino que es un clúster de Polybase. ¿Ven? De hecho, aquí lo podemos ver. Ven que ese es un Scale Out Node. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Tengo aquí 4 servidores. En cada uno de ellos se instala SQL Server. Uno de esos servidores va a ser el Head Node. Los otros servidores van a ser los Compute Nodes. Y lo que voy a hacer es de que el primero que instalo lo puedo dejar como Head Node. Y los demás, lo que les digo es que se hagan un join a un grupo que yo ya establecí. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Me sirve precisamente que si yo tengo que hacer consultas contra tablas de Hadoop y es muy grande el clúster de Hadoop, entonces, ¿qué es lo que pasa? El query va a llegar al head node. Y el head node, como se da cuenta que tiene muchos compute nodes, ¿qué es lo que va a hacer? Distribuye la carga entre los diferentes compute nodes. Y eso se van a consultar los otros clusters. Entonces me da ese sistema de procesamiento. Como pueden ver aquí, el nodo principal. Tengo aquí el Data Movement Service y tengo los nodos de computación. Que los nodos de computación son para escalar el procesamiento de HDFS o de Azure. Aquí está un ejemplo del transact.sql que se tiene que ejecutar para habilitar lo que sería la conectividad hacia Hadoop. Estas son lo que está diciendo de Cloudera y de Hortonworks, que son las distribuciones que están soportadas. Y también que si uno quiera puede venir y generar, ¿cómo es que lo que pasa? ¿Para qué me sirve ese 1 o 7? Digamos, aquí ya se los voy a mostrar.
aquí en esta máquina. Supongo que sí se ve. Bueno, me tengo que conectar a master. Aquí es lo que dice en la filmina que eso soporta. Lo primero que yo voy a tener que hacer es venir y verificar que Polybase como opción está instalado, o sea, si está instalado. Tengo que habilitar la opción, pero lo interesante viene aquí. Lo interesante es que yo le tengo que decir al SQL Server a qué se quiere conectar, a qué me voy a conectar. Y si ustedes recuerdan el Transact SQL que estaba ahí abajo, decía exec sp configure Hadoop connectivity, y ven que aquí está 4. Entonces, como referencia aquí tenemos qué significa 4. Aquí hay un pequeño detalle con la documentación, porque 4 significa varias cosas. Por ejemplo, si yo me voy a conectar a un Hortonworks, a un clúster de Hortonworks, vean que me dice que ahí sería 4 es HDP como el Windows, pero también 4 sirve para Azure Blob Storage. Sirve para los dos. Pero aquí está la lista de los diferentes conectores. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Yo lo que voy a tener que hacer es ejecutar esto y establecer el tipo de conectividad que voy a tener. Bien, hasta ahí es sencillo, ¿verdad? Después que nosotros hemos venido y ejecutado el paso 2, lo que tiene la posibilidad es que yo tengo ahora un SQL Server, que lo que va a tener es una conexión o posibilidad de conectarse a HDFS o posibilidad de conectarse a Azure. Y vean que son dos clusters separados. Entonces yo puedo tener un clúster de SQL Server, un clúster de HDFS y un clúster de Azure. Internamente, ¿cómo es que funciona? Él me permite acceder a archivos RC-File o RC. Si no están familiarizados con esto, son archivos de extensión de Hadoop muy comunes. Me realiza todo lo que sería la transferencia de datos en paralelo. Le puedo establecer una estructura sobre esos datos que están ahí, que son datos no estructurados. Y después puedo hacer todo lo que sería la computación del pushdown de los diferentes recursos. Entonces, ¿cómo es que funciona? Existe un concepto que se llama el Data Movement Service, ¿recuerdan? Y existe algo que se llama el HDFS Bridge. El HDFS Bridge es lo que permite que, si yo tengo un Compute Node de SQL Server, ¿recuerdan los servicios de Polybase? Data Movement Service. Ahí corre algo que se llama HDFS Bridge. Ese HDFS Bridge es el que permite que yo pueda acceder a un clúster de Hadoop. Lo que pasa es que nosotros internamente, no vemos esto. Ahí está corriendo, pero no vemos que está ejecutando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Utiliza todo lo que sería el API de Hadoop para poder leer y escribir en esos clústeres. Igual pasa con todo lo que sería la parte de, con el Parallel Data Warehouse o el APS. Yo tengo los nodos de SQL Server y todo lo que serían los clústeres de Hadoop, que puede ser en la nube o local. Puede ser en Windows o en Linux. Puede ser Cloudera o Hortonworks. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos diferentes tipos de archivos que nosotros tenemos que estar manejando. Datos en paralelo, datos no estructurados y recursos computacionales. Diferentes sistemas de archivos. Eso se logra mediante el HDFS Bridge. Lo principal, oculta toda la complejidad de HDFS. Yo escribo Transact SQL y él verá cómo habla con el clúster. ¿Verdad? Y además me hace transferencia de datos en paralelo, que ese es otro punto. La transferencia de datos en paralelo. Eso también lo hace ese servicio de Data Movement. Si es necesario mover información entre los clústeres de Hadoop y el clúster de SQL Server, que son los diferentes compute nodes,
él se encarga de distribuir toda la carga. ¿Recuerdan todo ese sistema que estaba hablando de procesamiento en paralelo? Vamos, uno solo lo utiliza, pero internamente va a estar ahí. Los formatos. El primer detalle que nosotros tenemos aquí, ahora sí ya, vemos que tenemos un montón de clusters, tenemos un montón de cosas, y ahora sí, ¿cómo uso esta cosa? El uso es, yo creo que relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a tener es, primero, tengo que crear el concepto que se llama de un external data source o una fuente de datos externa. En la fuente de datos externa, lo que voy a decir es qué tipo de fuente de datos es. En este caso sería Hadoop. Le voy a decir el location. Vean que es HDFS. ¿Lo ven? Esa es la dirección del clúster donde está el Hadoop. El Resource Management Location, donde está el administrador de ese clúster de Hadoop. Porque Hadoop, adivinen que puede ser un clúster que tiene varios nodos. Entonces yo no puedo establecerlo. Después, tengo que definir algo que se llama un External File Format. Tengo que decirle lo que voy a leer, en qué formato está. Si es un archivo de texto, si es un archivo separado por comas, si es un archivo separado por espacios, los tipos de datos. Incluso le puede decir si está, son datos que están comprimidos o no, para que él los extraiga directamente. Puede ser un Excel, un Word, algo así también. Excel sí, Word no creo. Sí. Excel sí. Después está lo que sería el siguiente paso, que es crear una tabla externa. El Create External Table, vean que es como una declaración ahí normal, de columnas, con un tipo de dato, pero se le asocia, ya vieron, el Hadoop Cluster, que yo definí arriba, que era el Data Source, y le digo el formato de archivo que quiero consultar, que es el formato de archivo que yo definí arriba. De hecho, aquí, como repaso, recuerden, era crear el External Data Source, crear el formato y crear la tabla. Aquí se ve más bien, ven que dice location, ¿dónde está la tabla? Esa tabla es el location de la tabla o de los archivos o del directorio dentro del clúster de Hadoop. Y ven que dice que es un HDFS y el formato que yo le voy a tener ahí. Entonces, si nosotros lo vemos acá, ahora sí me lo aceptó. Pánico escénico de digitar contraseñas. Acá lo que yo tengo instalado es un clúster de Hadoop con algunas opciones. Lo que yo quiero mostrarles aquí es que quitamos todo lo que sería el HDFS, vamos, que son los diferentes nodos. Dentro del HDFS, por supuesto, existe la parte de configuración. Esperemos que cargue. En la parte de avanzado, ven que dice los secondary nodes, data nodes. Son los que me van mostrando. Aquí. Vamos a hacer algo aquí. Ahí está. Dentro de esta configuración, ven que aquí está como una dirección de los nodos que yo voy a tener. E incluso si yo me voy aquí a la consola como tal,
donde está esto, él me da una IP. Este es un CentOS que está corriendo ese clúster. Entonces, lo que me interesa sacar de acá es una configuración que se ocupa. Esa configuración es el URL del HDFS. No sé si vieron aquí que solo que no haya cambiado la dirección. 32.132. 32.132. Aquí está el puerto. Igual puede ser el puerto 8000 o puede ser el 8020 o el que instaló el clúster. Puede ser otro puerto en el cual está escuchando. Pero ven que aquí lo que sería el external data, yo lo voy a crear como el tipo Hadoop. El location va a ser la dirección del clúster de Hadoop que yo tengo ahí instalado. Una vez que está instalado ese location, que eso ya lo hice aquí, ven que me aparece como un external data source. Eso es lo que hace ese query. Después, nosotros tenemos que asociar una tabla. Entonces, para cuestiones de prueba, dentro de esas tablas, aquí lo que hace uno es venir y cargar algún archivo dentro de lo que sería el HDFS. Entonces, bueno, aquí están todas las opciones, recuerdan, de Hive y todo eso que les estaba mencionando. Uno puede empezar a utilizar todo lo que sería el File Viewer y acá ustedes pueden ver el sistema de HDFS del clúster y si ustedes quieren saber, por ejemplo, en qué dirección están las cosas, en qué dirección están dejando los resultados, digamos, de los sensores o de la información que se está capturando, uno busca aquí y busca, o por lo menos le dicen dónde es que están los resultados. En nuestro caso, ya existe un directorio donde estamos dejando esa información. Con esa información, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos que empezar a hacer todo lo que sería configuración. La primera configuración que nosotros tenemos que hacer es crear un master key. ¿Ven? Eso se hace dentro de la base de datos. El segunda opción es que tenemos que crear un credencial. En este caso del credencial, este es otro ejemplo que ya he incluido, que es un uso de credencial, pero para Azure, que era la otra opción. Recuerdan que estuviesen almacenados en Azure. Entonces, en este ejemplo, yo ya tengo creado acá, dentro del portal de Azure, ven el Polybase CRC, que es el Polybase de ejemplo que voy a utilizar. Y dentro de ese Polybase CRC tengo un contenedor y ese contenedor lo que tiene son una serie de archivos. Archivos TXT que yo voy a estar viendo. De hecho, ustedes lo pueden ver casi con lo que sería el Azure Storage Explorer. Esperar que cargue. Si internet no nos falla. Tengo que dejarle bajar. Ah, sí, ya no. Dejen de estar viendo Netflix. Aquí están, digamos, todos los contenedores. Y en estos contenedores yo elijo uno en el cual de los contenedores van a quedar los archivos de las capturas que yo estoy haciendo. ¿Para qué necesito eso? Necesito eso para el siguiente paso de configuración. El siguiente paso de configuración va a ser este. Si es, por ejemplo, contra el tipo, recuerdan que era que yo tengo el data source. Ese es el Azure Blob Storage. Esta es la dirección de ese Blob Storage. ¿De dónde lo voy a obtener? Bueno, lo puedo obtener desde el portal, que sería el URL, o lo puedo usar desde el Azure Storage Explorer. Ven que aquí yo puedo copiar los enlaces. Yo ya lo había copiado. Aquí está. Él me indica hacia dónde está, hacia el contenedor. El credencial es el credencial que yo creé anteriormente para poder loguearme dentro de Azure. No sé si han notado de que no creo un credencial para el HDFS. ¿Sí lo notaron?
para el HDFS que está en Linux. Eso es por un pequeño detalle de diseño. Por default, los Hadoop, por lo menos los open source puros, no tienen seguridad. No tiene seguridad. Cualquiera que ingrese, que tenga la IP y el puerto, puede entrar y consultar y hacer lo que él quiera. ¿Sí? Esa es la configuración por default. Por eso es que existen sabores de Hadoop. Hay sabores de Hadoop donde ya les agregan seguridad, les agregan grupos, les agregan otras opciones que se conecten a otros sistemas, etc. Pero por default, el sistema puro, confía en todo el mundo. El que tenga la IP entra. Sí. Para poner un HDFS dentro de la empresa, un super equipo, no necesariamente. Es que todo depende de lo que vayan a estar procesando. Hay gente que tiene un montón de archivos de Excel, por ejemplo, y a veces tiene que poner a las personas a ver uno por uno para sacarle algo de ahí. Esta puede ser una opción interesante. Sí, se podría explorar. Sí, no tiene que ser tan grande. Es que lo que pasa es de que esta es tecnología que salió para gran cantidad de datos. Pero no, yo soy de la idea de que esta tecnología se puede también utilizar para poca cantidad de datos. Por ejemplo, digamos, un clúster de Hadoop tiene más datos que todo Costa Rica. ¿Cierto? Es más grande que todo Costa Rica, digamos. La base de datos que maneja, por ejemplo, el Data Warehouse que maneja Facebook, creo que ahí cabe como 1000 veces Costa Rica o 10,000 veces Costa Rica. Pero uno puede empezar a utilizar este tipo de tecnologías con datos más pequeños, pero datos no estructurados. Así que no necesariamente tienen que ser unos grandes equipos. Es el equipo que maneje los datos que uno ocupa. Al final lo que tenemos nosotros es opciones para manejar datos estructurados y datos no estructurados. Esa es la opción. Entonces ya ahí yo diría, le quitaría la palabra esa que dice Big Data, ¿verdad? Se la quito, ¿verdad? Porque en realidad no tenemos Big Data. Pero sí tenemos datos estructurados y no estructurados, ¿verdad? Entonces podemos utilizar esta tecnología. Después está la otra parte, que era la parte que les decía que definir el formato. Aquí el formato, eso es parte, este formato yo le digo en qué formato están los archivos que voy a leer. En este caso yo le digo que es delimitado por texto, que es el delimitador es una coma. Una vez creado ese formato externo, vean que ya existe aquí. Yo ya lo creé. CSV File Format. Lo siguiente paso divertido es crear la tabla externa. La tabla externa, de hecho, vean que lo que hace, yo defino las columnas, los tipos, vean que esto ya es Transact SQL. Y dentro de location, yo le voy a decir dónde. Esa referencia, digamos, recuerdan el contenedor o el HDFS. Yo le puedo decir, ¿está en la raíz o está en un directorio? Yo le digo el path. ¿Y qué le voy a decir? Póngase en ese path. Después, el data source son los clientes de Costa Rica que acabo de crear y el formato es el CSV. Después de que yo hago eso, voy a tener aquí creada una tabla clientes que me aparece aquí en tablas externas. Y los campos se mapean en el orden. En el orden que van. ¿Sí? Bueno, ahí ya ejecutó. No sé si vieron ahí la ejecución. Digamos aquí, la ejecución en realidad lo que hizo fue ir ahí y consultar la tabla y me trajo información. De hecho aquí el primer registro que había agregado de demo era Carlos Rojas, ¿verdad? Para que podamos ver. Entonces, al final, si ustedes lo ven, no sé si recuerdan que les dije que era muy sin gracia, ¿verdad? Porque es muy sencillo, es muy fácil. Es muy fácil hacerlo. Porque en realidad, ¿qué es lo que yo voy a utilizar? Lo necesito. Primero necesito el data source. Que eso era la dirección del blob storage o del clúster de Hadoop. Después, ¿qué es la otra parte que necesito? El formato. ¿En qué formato están los archivos? Y después, definir la tabla. A partir de ahí, es como, yo diría que es como, no sé, se han utilizado los linked servers. Recuerdan que es bastante viejo ese concepto en SQL.
que uno tenía un SQL aquí local y quería consultar datos que estaban en otro, entonces hacía un linked server y parecía que estaba ahí, pero en realidad se ejecutaba en otro servidor. Es algo, yo diría, no es igual, es parecida a la idea. Al final yo tengo Transact SQL que utilizo, eso por debajo lo está tomando el Polybase, lo está tomando el engine y además me está yendo a traer los datos. No sé si ven acá, en este ejemplo, aquí está el plan de ejecución y dentro del plan de ejecución hay un operador que es el remote query, ¿verdad? Y el remote query es precisamente, está siendo tomado por todo lo que sería Polybase. Dentro de los detalles pueden ver ahí todo lo que sería la parte de los objetos que se va a utilizar, la cantidad de nodos que yo tengo, si se hizo distribución entre nodos o no, y además las operaciones que se utilizaron, digamos, cómo lo voy a distribuir. Si yo quisiera hacer, por ejemplo, conexión hacia Hadoop, igual, lo voy a mostrar aquí otra vez. La conexión hacia Hadoop igual se hace mediante todo lo que sería el HDFS, lo que ocupo es la IP y el puerto con el cual está ejecutando. Voy a tener que definir ahora también lo que sería el formato de archivos externos. Igual yo le puedo decir el delimitador, ven aquí se está utilizando otro delimitador y además le puedo decir que cuál es el formato de fechas en el caso que esté leyendo fechas. Igual se crea la tabla externa con datos de Hadoop. Aquí lo que cambia es el location. Recuerdan que fuimos primero al clúster de Hadoop para poder ver dónde están los datos. Le tengo que preguntar a la persona o a las personas que están ahí dónde están los datos. En este caso están en /input, no están en la raíz como estaba en la versión anterior. Y después lo que sigue es la consulta. Y la consulta de los datos igual va a ser un remote query. La diferencia de ese remote query es que va a ser enviado contra el clúster de Hadoop para procesar los datos que están en este archivo. Desde el punto de vista de configuración, se podrán imaginar que le está diciendo que era la parte de una consulta en Polybase, en realidad es un Transact SQL. Que por debajo, ahora sí ya saben qué es lo que pasa por debajo, ¿verdad? Es toda esa historia para poder entender cómo está pasando. Entonces, usualmente, ¿qué es lo que se va a hacer este plan de ejecución? De lo que se ejecuta, se crea una tabla temporal en los compute nodes, se lee de HDFS y después se ejecuta el query. ¿Lo ven? Y además me permite poder hacer todo lo que sería la parte de opciones. Internamente en este demo, ¿qué fue lo que pasó? Se llegó el query en el parser. En el parser va a determinar si se está haciendo referencia a una tabla externa o no. Si se está haciendo una referencia a una tabla externa y es de HDFS, yo voy a tener que venir y determinar primero el tabla externa. Está relacionado con un data source. Después de que está el data source es para poder conectarme. Después voy a tener que definir leer a el formato. Y después, ¿dónde está? El path. ¿Qué es lo que va a pasar? Viene aquí todo lo que sería el Query Optimizer. Si algo tiene que irse para el Hadoop, se va para el Hadoop. O se va para Azure, se va para Azure. Se hace todas las operaciones en paralelo. Se transforma de operadores lógicos a operadores físicos. Se genera el plan de ejecución, que podría ser que se generen varias consultas, dependiendo de la cantidad de datos que nosotros queremos consultar. Puede ser que sea una sola consulta. Vieron que ahí fue solo un compute node. Pero si tenemos un scale out de Polybase, tendríamos varios compute nodes. Entonces genera un plan para ser ejecutado en paralelo.
se generan todo lo que serían los MapReduce, ¿recuerdan? Para hacer consultas hacia el Hadoop. Se puede hacer push down hacia todos los nodos de Hadoop para leer los datos directamente o utilizando el MapReduce de Hadoop. Se lee el HDFS, ¿verdad? Y después tenemos el resultado. También se puede hacer el push down, que era la otra parte, en donde nosotros podemos venir que está el Polybase, y el Polybase puede hacer dos tipos de ejecución. Puede ser un tipo de ejecución basado en MapReduce o puede ser un tipo de ejecución basado en push down. Entonces, dependiendo del costo, eso que obtiene el query processor, determina si se hace push down mediante MapReduce o si se accede los bloques de HDFS directamente. Ven, esa es la diferencia que hay. Y eso lo hace el query processor, lo que pasa es que uno no se da cuenta. Parte de lo que hizo ese señor DeWitt es que se dieron cuenta que a como está creado el MapReduce es ineficiente en ciertos casos. Entonces, por eso es que está la posibilidad de que los nodos de SQL que a través de el HDFS Bridge puedan leer directamente los nodos de HDFS y se brincan el MapReduce. Acceden los datos directamente y después yo voy a tener ahí los resultados. En resumen, ¿qué es lo que yo voy a tener? Si yo voy a tener aquí todo lo que sería el Polybase, dentro del Polybase, en realidad lo que yo tengo es, veámoslo de aquí abajo, tengo el Polybase Storage Layer, tengo el engine del Polybase, el HDFS Bridge, el Job Submitter, y sobre eso tengo una capa de abstracción, que recuerdan que eran el data source externo, el formato de archivos externo, la tabla externa. Pero como vieron ahí en la ejecución, ¿cuál es la ventaja de eso? La ventaja de eso es de que cualquier aplicación Microsoft que abre Transact SQL o que se conecte a SQL Server va a poder conectarse a esos otros sistemas, solo que no se da cuenta. Por eso es que aquí mencionaba, no sé si recuerdan, que dentro de las opciones que se mencionaban era que yo lo podía hacer desde Power BI, desde Excel, desde Power Pivot, o si tienen ClickView o si tienen Tableau, no importa. Porque lo que envía ClickView, Tableau o Power BI, lo que hace es que envía un Transact SQL. Eso lo recibe el Query Processor de SQL Server y el Query Processor hace el parseo y define si es una tabla externa, si es una tabla interna o hacia dónde tiene que enviar el procesamiento. Obtiene el resultado y lo devuelve como un resultado de SQL Server. Entonces eso lo que me hace es que me abstrae todo lo que sería el procesamiento. Entonces, al final, lo que nosotros tenemos en SQL Server 2016 es el concepto de Polybase, que antes solo estaba en el APS, y que me permite poder abstraer todo lo que sería la interacción entre lo que serían bases de datos relacionales y bases de datos no relacionales. En